Uno de los temas más importantes dentro del proceso del canto es precisamente la respiración. Es uno de los temas que a mí me ha llevado mucho tiempo estudiar, mucho tiempo practicar. Ahorita con la situación del bicho ha sido más complicado porque deja, por ejemplo, para los cantantes que han tenido secuelas o que han tenido esta enfermedad, pues hay secuelas de neumonía, de algunas bronquitis, y que si no se tratan, bueno, pues hacen que el cantante le cueste muchísimo trabajo volver a retomar sus actividades normalmente. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera. Entonces, ¿por qué es importante la respiración? Pues obviamente si no hay aire, no hay vibración en nuestras cuerdas, y por no haber vibración en nuestras cuerdas, pues tampoco hay sonido, no hay movimiento que altere precisamente el ambiente circundante. Obviamente es muy importante, ¿no? Pero a veces, en la obviedad, creemos que la respiración no es importante por la poca práctica que le damos a esta parte del canto. Entonces, muchas veces algunos alumnos me han preguntado, maestro, ¿cómo es que yo voy a estudiar canto si a veces no tengo tiempo? Me mandan al trabajo, me mandan al mercado, tengo que ayudarle a mi mamá, tengo que estar haciendo muchas cosas y no me da espacio. En este libro hay algunas gimnasias que van a requerir atención específica, pero también hay algunas actividades de este mismo material y de otros que voy a postear para ustedes, en donde se pueden realizar actividades sin tomar tiempo exclusivo, es decir, que tengas que detener todo para hacerlas. Entonces eso te va a permitir que mientras vas a la tienda, pues puedas hacer el ejercicio. Y esos 5 o 10 minutos que le robaste al día se van convirtiendo a la suma después de hacerlo un buen rato o en todo el día, en los ratitos que van quedando, se van sumando y resulta que ensayaste una hora y media, hasta a veces hasta 2 horas, cumpliendo así una cuota básica de entrenamiento. ¿Qué es lo que sugiero? Entonces, aprendernos estos ejercicios y en los momentos que tengamos libres, empezar a aplicar pues esta gimnasia respiratoria que nos propone la maestra Francisca Cuar en su libro La voz del instrumento. Les ofrezco una disculpa de antemano porque el documento que tengo solamente lo tengo así, en PDF, no se ve muy bien, pero vamos a tratar de que la información que llegue sea de lo mejor para todos ustedes. Recuerden que estos videos son con la única finalidad de educar y compartir la cultura. No se propone o no se busca monetizar este contenido. Vamos directamente al, al material que aquí está. Respiración. Dice aquí, si consideramos que el estudio de la respiración se remonta a la más de las primitivas civilizaciones, nos daremos cuenta de su verdadera importancia. Respirar es la fuente de energía necesaria para vivir, y aunque parezca exagerado, para el cantante es la clave de su éxito. Y aquí viene un punto importante. Usted deje de comer y puede aguantar, según los chismes o según la ciencia médica, la ciencia de los doctores dice que usted puede aguantar hasta 40 días aproximadamente. Usted deje de tomar agua y usted a los 5 días se está empezando a alucinar por deshidratación y pérdida de minerales que se van en el agua. Entonces el agua es muy importante. Pero usted deje de respirar y usted va a tener daño cerebral a los 5 minutos. Entonces, vea nada más la importancia que tiene el hecho de respirar en el canto. No solamente en el canto, yo diría antes del canto. El hecho de respirar para todos los seres que utilizamos el oxígeno para vivir. Entonces, esto es sumamente importante. Continuamos. Dice, a partir, partiendo de esta base y de que al nacer todos sabemos respirar, se hace difícil pensar que la respiración, o dice aquí con X, respiración, necesite un estudio previo, y no obstante caemos en la cuenta de que la propia vida cotidiana nos obliga a diferentes ritmos respiratorios, ya sea para dormir, por ejemplo, para comer, para hablar, para hacer deporte, etcétera. Por esa causa será a través del conocimiento del acto de respirar
¿cómo conseguiremos una respiración de calidad? Si por otra parte queremos iniciarnos en el estudio de la voz cantada, nos daremos cuenta de que se emplea una cantidad de aire 2 o 3 veces mayor que el utilizado para la voz hablada. Y esto nos lleva a pensar que la respiración del cantante no puede ser propiamente instintiva, sino que debe de convertirse en voluntaria y como tal deberá ser regulada y controlada mediante unas prácticas y estudio previo. Y aquí es muy importante remarcar esto que está en el documento. Convertirse en una respiración voluntaria, es decir, a voluntad, que sea, y luego, ¿cuáles serían los elementos para convertir una respiración en voluntaria, que sea mi voluntad, que yo pueda regularla, ¿sí? Que yo pueda controlarla, ¿sí? ¿Y cómo voy a lograr su control y su regulación? Pues con práctica y estudio. Ahí está. Es muy sencillo. Una respiración para el canto es una respiración de voluntad a voluntad, como lo necesite, que la tengo que regular, que la tengo que controlar y para lograr eso va a ser a través de prácticas y un estudio previo. Al iniciarse en la técnica respiratoria, puede caerse en un cierto confusionismo, cosa nada extraña, ya que regular la salida del aire y buscar sensaciones que no sean vagas y difíciles es verdaderamente complicado. Aquí es muy importante el trabajo del maestro de canto para que explique perfectamente cuáles son las sensaciones que debes buscar al momento de hacer los ejercicios. Analizaremos, por tanto, el acto respiratorio propiamente dicho o instintivo y el acto respiratorio educativo y controlado o, como decía la maestra Quart, a voluntad. La primera, respiración natural instintiva consta de dos fases, que es meter el aire, inspirar, y que es expirar. La inspiración, cuando el aire se mete, se realiza tomando el aire por la nariz de una manera placentera, meter, y este aire pasa a través de las fosas paranasales hacia la faringe, desciende por la laringe, ¿sí? Va a la tráquea, los bronquios, y al llegar a los pulmones los infla, los distende, se dilata el tórax, se baja el diafragma, se elevan las costillas, ¿sí? Y no alcanzó a leer aquí. Y entonces los músculos se extienden, o sea, se expanden los músculos intercostales externos. Luego dice, todo este proceso, voy a acomodar aquí mi lectura, todo este proceso prácticamente instantáneo empuja hacia abajo el músculo diafragmático, es decir, jala y crea un vacío que es en el proceso expiratorio, vuelve a su posición normal, es decir, empuja otra vez el aire mediante la activación de los músculos abdominales e intercostales internos que impulsan espontáneamente la salida del aire hacia la laringe y luego de esto haciendo vibrar las cuerdas vocales cuando se quieren hacer vibrar las cuerdas vocales, cuando no simplemente se expira y después de realizar el intercambio de oxígeno y ya. Ahora vámonos con el trabajo de la respiración educativa controlada. Consiste en aprender y asimilar las fases. Primero, la inspiración. El segundo, la retención. Y la tercera, la expiración. Y aquí se suma un punto importante. Si se recuerdan cuando estábamos viendo exactamente hace un minuto o dos, la respiración instintiva es que nada más respiras, se mete y sale. Pero cuando ya es una respiración educada, una respiración controlada, estamos hablando del término retención. A los dos momentos de la respiración se le agrega un tercero intermedio, que es la retención. Y después, dentro de la retención, está la expiración controlada. Dice, para de esta manera ser consciente de todo el proceso antes indicado. ¿De acuerdo? Entonces, logrando disciplinar y regular la salida del aire mediante el control elástico de los músculos intercostales, y voy a subrayar mediante el control de los músculos intercostales, combinando la contracción también la elástica de los abdominales. Para este tipo de respiración se requiere un aprendizaje previo que se logra mediante
una gimnasia que fortalezca los músculos abdominales. Gimnasia que fortalezca los músculos abdominales y otra que ejercite la movilidad de brazos, hombros y cuellos para ayudar a flexibilizar y a relajar los movimientos. Y en uno de los grandes temas de muchos autores dice, cómo trates al cuerpo es cómo vas a poder respirar y es cómo vas a poder cantar. Si tu respiración está mal es porque tu cuerpo está mal y obviamente tu canto no va a estar bien. Continuamos con la lectura. Dice, en la práctica del canto, así como en todo el deporte, el aprendizaje deberá ser metódico, progresivo y prudente. Nunca llegar al agotamiento. También es conveniente, como lo es en cualquier otra disciplina que tenga que ver con el cuerpo, averiguar el estado físico de los miembros que van a tenerse que ejercitar para así evitar sorpresas y errores. Y es precisamente lo que yo les decía de esto del bicho que anda ahorita de moda. La situación es que si yo ya tuve esa enfermedad, hay que revisarse para el después porque hemos encontrado que hay mucha secuela en casos de neumonía, algunas leves, algunas fibrosis pulmonares fuertes, que de repente se pueden convertir a la larga en problemas de EPOC o en problemas de insuficiencia respiratoria que se pueden convertir en algo grave. Esto comentado por un médico eh, general que se está constantemente enfrentando a estos casos y a través de un neumólogo que ojalá algún día podamos hablar con ellos y nos permitan pues compartir esto con ustedes. Vamos a continuar con la lectura. Bueno, dice, dominar la respiración es dominar la musculatura de los órganos que la hacen posible y tener siempre en cuenta en el aprendizaje del canto una máxima. El aire no debe empujar nunca al sonido, sino que el sonido descansa sobre el aire. Es decir, yo estoy pensando en una nota alta y yo no voy a pensar en mucha más fuerza, en mucha más intención. Es decir, no voy a pensar en aventar todo el fuerza, todo el foie para que la nota salga. Eso me va a llevar a constreñir la nota, a cerrar, a activar los mecanismos que tengo aquí en la laringe de cierre. Y eso va a ser perjudicial porque entre más empuje, pues más cierre. Y yo más empujo y más cierre. Y es una lucha de nunca acabar. Claro, va a terminar cuando yo ya esté lesionado. Dice, y esto se logra mediante el control y el apoyo sobre los músculos abdominales, intercostales, dorsales, es decir, con todo el aparato respiratorio muscular con el que contamos, que deben mantenerse flexibles y elásticos. Y aquí es el tema más importante de la respiración, la flexibilidad y la elasticidad. La flexibilidad habla de la capacidad que tiene el músculo para moverse, pero la elasticidad pareciera que es lo mismo, pero se diferencia, según mi parecer y según mi opinión, en relación a la fuerza que tiene el músculo a pesar de su movimiento o a pesar de que se mueve. El hecho de que se mueva no significa que sea débil, significa que se mueve, pero mantiene una fuerza potencial constante. ¿Para qué? Para no bloquear la correcta función del diafragma. La inspiración recomendada es meter el aire por la nariz, ya que obviamente las fosas nasales son las que purifican, calientan el aire y humedecen este aire también. Sin embargo, en el caso de los cantantes, estos se ven muchas veces obligados a practicar la respiración por la boca, debido a que a veces algunas frases musicales o el sentido rítmico de la misma no les da el tiempo necesario para una respiración nasal, que es un tema que se discute, pero que si llegamos a la área, a la canción, al tema en específico, pues bueno, se irá resolviendo con ayuda de su maestro, con ayuda de su guía del canto, de su coach vocal, donde entrarían las respiraciones que no afecten al estilo del tema. Bueno, pues voy a continuar con el proceso respiratorio, pero acá hasta aquí lo voy a dejar porque el video se está haciendo muy largo. Esta va a ser la primera parte y continuamos con el tema que sigue, que se llama proceso respiratorio. Por favor, de tomar nota y seguimos en contacto.